Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con los venezolanos en el mundo. Estos son nuestros titulares. Con dolor ha terminado la búsqueda de Lucas Gámez. Socorristas hallaron sin vida al niño de 9 años desaparecido luego del doble terremoto en Venezuela. Crecen las denuncias por posibles casos de tráfico de menores que resultaron damnificados tras la catástrofe. Diosdado Cabello bajo sospecha. Denuncian que habrían parado rescates para buscar caletas del cuestionado ministro de Relaciones Interiores. Así es La Esperanza, el cementerio de emergencia donde sepultan a las víctimas del terremoto sin identificar. En medio de la catástrofe, los venezolanos se encomiendan a San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres y el santo más querido de Venezuela. Venezuela al Día se une a la campaña de los principales medios de comunicación de Colombia para impulsar donaciones que lleguen a nuestros hermanos venezolanos y que sirvan en la reconstrucción del país. Después de 14 días de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida Lucas Gámez, el niño de 9 años que permanecía desaparecido desde los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Su historia conmovió a millones de personas que siguieron con esperanza cada avance de las labores de rescate. En las últimas horas, los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo que su familia intentó evitar hasta el último momento. La búsqueda terminó con el desenlace que sus padres intentaron evitar durante 14 días. Este miércoles fue encontrado sin vida Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido desde los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, poniendo fin a 2 semanas de incertidumbre que mantuvieron en vilo tanto a Venezuela como a Argentina. Lucas Gámez era hijo de padres venezolanos, aunque había nacido en Argentina. Aprovechando el feriado del 24 de junio en Venezuela, viajó hasta La Guaira para pasar el día en la playa junto a sus tíos. Después de disfrutar del mar e incluso comprar un helado, regresó con uno de ellos al edificio donde se hospedaban, ubicado en una de las zonas que minutos más tarde quedarían devastadas por el doble terremoto. Según relató su padre, Marcos Gámez, el ascensor habitual del edificio se encontraba fuera de servicio, por lo que Lucas y su tío utilizaron el otro elevador junto a un vecino que se dirigía al 7º piso. El hombre contó que el niño y su tío descendieron en el 3er piso, mientras él continuó hasta el 7º. Apenas entró a su apartamento, el edificio colapsó por completo. Ese testimonio se convirtió en una de las principales pistas para la familia, que mantenía la esperanza de ubicar a Lucas con vida y orientó buena parte de las labores de búsqueda. Desde ese momento, sus padres iniciaron una intensa campaña para encontrarlo. A través de entrevistas y publicaciones en redes sociales durante 14 días, informaban constantemente sobre el avance de los operativos, mientras el caso conmovía tanto a Venezuela como a Argentina. Incluso el pasado lunes, antes del hallazgo, mientras Lucas seguía desaparecido, su familia recordó su cumpleaños número 9 con un emotivo mensaje publicado en redes sociales. Su madre, Blanca Lida Martínez Coronado, escribió: "Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida". Una frase que rápidamente fue compartida por cientos de personas como muestra de solidaridad. En medio de la angustia por la desesperación de su hijo, su madre había anunciado que se alejaría temporalmente de las redes sociales. "Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevarse este proceso", escribió. Sin embargo, este miércoles los equipos de rescate localizaron el cuerpo del menor entre los escombros, confirmando el desenlace que nadie quería recibir. Según informó el periodista venezolano Román Camacho, el cuerpo del menor fue localizado entre los escombros de la residencia Miramar en el sector de Caraballeda. Junto a él también fueron encontrados sin vida 2 de sus familiares, identificados como sus tíos.
La muerte de Lucas volvió a poner rostro a la tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela, porque detrás de cada edificio derrumbado hay historias, familias y sueños que quedaron sepultados, mientras muchas otras personas continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Mientras el pueblo venezolano luchaba por rescatar sobrevivientes tras el espantoso doble terremoto, una denuncia sacudía al país. Testimonios recogidos en La Guaira aseguran que en algunas zonas las labores de rescate habrían sido desplazadas para buscar presuntas caletas, cajas fuertes, maletas y otros bienes. Las denuncias apuntan al entorno de Diosdado Cabello y han desatado un intenso debate dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo es posible que un hombre por el que Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria aparezca reunido de tú a tú con altos funcionarios estadounidenses? Esa imagen ha desatado una ola de preguntas en una Venezuela golpeada por el doble terremoto y por la profundización de la crisis política y social. Para muchos venezolanos, la escena resulta difícil de digerir y ha reavivado el debate sobre el rumbo de la política hacia Venezuela. Y ahora no hay evidencia. ¿Por qué no hay evidencia? Nosotros somos Policía Nacional. Yo soy el franqueo primario de Voy a hablar de la evidencia la va a llevar para los amigos, para el comando. ¡No! Tienes razón. Mientras el país busca recuperarse, Diosdado Cabello sigue siendo, según las autoridades estadounidenses, uno de sus principales objetivos. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. Y mientras esas imágenes daban la vuelta al mundo, otra historia comenzaba a generar preguntas todavía más delicadas. En el devastado estado La Guaira, una investigación periodística recogió testimonios sobre el presunto retiro de cajas fuertes, maletas, vehículos y otros bienes de lujo de edificios afectados por el doble terremoto. ¿Qué estaba ocurriendo y por qué estos operativos han despertado tantas interrogantes? Entonces, a partir de hoy, a las 20:00 horas, es decir, a las 8 de la noche, queda restringido el acceso al estado de La Guaira. No quieren dejar pasar a los paramédicos. ¿A qué van los médicos? Los médicos. Y los rescatistas. No quieren dejar pasar médicos y rescatistas. Conversamos con César Batis, director del portal El Pitazo, cuya investigación encendió las alarmas sobre este hecho. ¿Qué hay detrás de estas denuncias? Batis asegura que identificaron un patrón que a su juicio se repite en varios puntos de La Guaira. Un patrón que nos indica que grúas, personal, han llegado aquí a edificios que están derrumbados por efecto, o que cayeron, se derrumbaron por efecto del doblete sísmico del 24 de junio pasado. Y cuando llegan, la prioridad no es salvar personas, no es recuperar lamentablemente cadáveres, es sacar cajas fuertes, maletas, documentos, vehículos. Y esto es un hecho que se ha repetido tanto en el este como en el oeste de Vargas, que son las zonas más afectadas de la entidad. Si los testimonios recabados apuntan a un patrón, la pregunta ya no es solo qué fue retirado de esos edificios, sino si estamos ante hechos aislados o parte de una operación más amplia. Sobre Diosdado Cabello específicamente, la información que recogimos es que hubo un movimiento de funcionarios en un edificio en particular y, de acuerdo con los vecinos, en ese edificio vivían familiares de Diosdado Cabello. Pero el propio Batis hace una aclaratoria fundamental. Su investigación documenta testimonios, movimientos y patrones, pero también deja claro qué es lo que hasta ahora no ha podido verificar. No podemos
afirmar qué hay dentro de esas cajas fuertes, qué hay dentro de los diferentes objetos que han sacado de las maletas. No podemos afirmarlo porque realmente no tenemos la forma de ver qué hay dentro de esos objetos. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que entre el año 2024 y 2025 en el estado Vargas se dio un proceso de compra de muchos apartamentos, y de cada 10 apartamentos comprados, entre 3 y 4 apartamentos lo compraban personas identificadas con el oficialismo. Y esas personas en su gran mayoría pagaban en efectivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, se toman la foto, van limpiecitos y ya hicieron algo. Vas a tomarse la foto. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta ola de compras masivas de apartamentos? Que según la investigación también se habría replicado con terrenos y vehículos en otras regiones. Y en ese punto revela un dato clave. Entonces, dadas las características del estado Vargas, un estado que tiene el principal aeropuerto y uno de los principales puertos del país, dado este hecho que estoy comentando sobre la compra masiva de edificaciones en el estado Vargas, y dado que hemos estado en un periodo de ciertas regulaciones para el movimiento de dinero entre funcionarios venezolanos a el sistema financiero internacional, no es de extrañar que haya caletas. Las denuncias trascendieron las fronteras de Venezuela y provocaron reacciones de figuras políticas y exfuncionarios estadounidenses, quienes volvieron a poner a Diosdado Cabello en el centro del debate por los delitos de narcoterrorismo. Entre quienes han seguido de cerca este caso está el periodista de investigación Casto Ocando. A partir de las fuentes que consultó, plantea una pregunta que ha cobrado fuerza. ¿Qué estaría ocultando Diosdado Cabello en los escombros? ¿Y por qué, según esas denuncias, se habría restringido el acceso de rescatistas a determinadas áreas? Esta es su explicación. La organización criminal de Diosdado Cabello podría haber ocultado en diversos apartamentos en La Guaira grandes cantidades de dinero en efectivo. Me dicen que hasta $1 millón por apartamento en centenares de estas viviendas controladas por operadores e incluso colectivos afectos a Diosdado en esas zonas que fueron impactadas por el fenómeno telúrico. Según una investigación de la DEA en Miami, de la cual yo tuve conocimiento directo, operadores criminales del régimen vinculados a Diosdado Cabello utilizaban regularmente apartamentos en toda la amplia zona metropolitana de Caracas y el litoral central para ocultar grandes cantidades de dinero como caletas. Por ahora hay más preguntas que respuestas sobre este caso denominado Las Caletas. Mientras los escombros siguen revelando historias, también crece la percepción de que Washington juega en dos frentes. Mantiene la presión sobre Diosdado Cabello, pero al mismo tiempo busca evitar un vacío de poder que pueda agravar la crisis de seguridad en Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta al rey Carlos III en la que le solicita la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra. Según explicó, estos recursos serían destinados a financiar la recuperación del país tras el doble terremoto que dejó miles de fallecidos y damnificados. Según Delcy Rodríguez, el oro de las reservas internacionales que se encuentra en el Banco de Inglaterra es del pueblo venezolano y debe estar para atender las consecuencias terribles
trágicas de este doble terremoto. La presidenta interina también informó que sostuvo una conversación telefónica con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para solicitar la liberación de recursos pertenecientes a Venezuela en ese organismo multilateral. Cabe recordar que Venezuela reclama desde hace varios años el acceso a 31 toneladas de oro resguardadas en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, la justicia británica ha mantenido el control de esos activos al no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país. Y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender, las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse. Por su parte, Donald Trump rompió el silencio sobre la polémica que rodea a María Corina Machado. El presidente estadounidense negó tajantemente haberle pedido a la líder opositora que no regresara a Venezuela tras los terremotos. Las declaraciones de Donald Trump sobre María Corina Machado llegan después de que varios medios de comunicación aseguraran que desde la Casa Blanca se había recomendado a la líder opositora permanecer fuera del territorio venezolano para evitar una mayor tensión política en medio de la emergencia humanitaria. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, Trump calificó a María Corina Machado como una persona fantástica y maravillosa, descartando cualquier intento de impedir su regreso. La respuesta del mandatario contradice las versiones publicadas en los últimos días y reabre el debate sobre cuál ha sido realmente el papel de Washington frente a la crisis venezolana. Mientras tanto, Machado mantiene su intención de regresar al país y participar en las labores de recuperación tras la catástrofe. Una doble tragedia viven los más vulnerables en Venezuela. Denuncias sobre menores cuyo paradero aún no ha sido esclarecido tras los terremotos llevaron a organizaciones y activistas a acudir ante organismos internacionales para solicitar investigaciones. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado la existencia de una red de tráfico de menores vinculada con la emergencia, pero las alertas ya activaron mecanismos de seguimiento. En medio de los edificios colapsados, los hospitales desbordados y las familias que todavía buscan a sus seres queridos, comenzó a surgir otra preocupación. Una que no tiene que ver con el concreto ni con los terremotos, sino con los niños. En los últimos días, organizaciones, familiares y activistas comenzaron a alertar sobre denuncias de menores que habrían desaparecido después de ser rescatados o durante el caos provocado por la emergencia. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la existencia de una red de tráfico de menores relacionada con los terremotos. Quiero conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo. Sin embargo, sí existen denuncias presentadas ante organismos nacionales e internacionales que piden investigar si algunos niños pudieron haber quedado expuestos a este tipo de delitos en medio del desastre. Las alertas crecieron luego de que distintas organizaciones documentaran casos de menores cuyo paradero seguía sin conocerse días después de los terremotos. En ese contexto, una de las personas que decidió llevar estas denuncias ante organismos internacionales fue la abogada argentina Luciana Minassian. La verdad es que venía siguiendo con atención primero los acontecimientos, porque realmente una situación, un desastre natural y una situación tan poco fortuita para tanta población realmente nos parte el alma, primero de todo. Y segundo, a través de las mismas redes sociales empezaba a ver este tipo de situaciones en las cuales a medida que iban rescatando niños se podía llegar a intuir que había niños que los habían visto
ser retirados en los edificios, en los lugares de rescate, y que algunos faltaban. Hubo un caso puntual de una niña que se siguió más justamente esta situación, que se la rescató, se la vio con vida y luego la niña desapareció y la madre no podía dar con el paradero. Entonces, más que nada, empecé a prestar atención a ver quién estaba subiendo este tipo de información en las redes sociales, y también tratar de filtrar uno mismo para saber si esto es desinformación, porque lamentablemente cuando suceden estas cosas hay mucha gente que lucra con desinformación. No es solamente algo que sucede en Venezuela, está sucediendo en otros lugares con otros conflictos del mundo. Ese caso fue el punto de partida. A partir de allí comenzó a revisar publicaciones en redes sociales, recopilar información y tratar de separar los rumores de los hechos que, según explica, podían ser documentados. Porque en una tragedia de esta magnitud, la desinformación también puede multiplicarse. La madre Amaya Landaeta aseguró públicamente que la niña había sido rescatada con vida, pero que después perdió completamente su rastro. La denuncia comenzó a difundirse rápidamente mientras familiares insistían en conocer dónde estaba la menor. Paralelamente, y como lo menciona Minassian, la organización social venezolana SECODAP informó que llegó a documentar 123 reportes relacionados con niños cuyo paradero debía verificarse tras la emergencia. Con el paso de los días, la organización explicó que la mayoría de esos reportes pudieron aclararse. Sin embargo, 7 casos continuaban requiriendo seguimiento por parte de las autoridades y las familias. Fue precisamente sobre esos casos donde Luciana Minassian decidió concentrar sus denuncias. Documentados hubo 123 niños que estaban missing, que estaban faltando, pero de esos se ha reducido a 7 nombres, que los tengo los 7 nombres, sobre los cuales específicamente podría haber sucedido algo de esto. Esto también es la parte como buena de hacer estas denuncias. Creo que hay falsas denuncias y hay denuncias que tal vez puedan estar encaminadas a dar una lucecita, una pista sobre cómo seguir investigando, y bueno, estas una ONG de Venezuela, SECODAP, específicamente documenta 123 niños y luego bajan específicamente a La Guaira y dan el nombre de estos 7 niños. El caso más conocido, por supuesto, por lo menos desde Argentina, que fue el que yo seguí y también se replicó en otros medios de noticias, fue el de Amaya Landaeta, que la madre sabía efectivamente que la habían salvado, que hubo un equipo de rescate y luego no encontraban a los niños. Luego verás de todo, como esas madres que dicen que están en los campamentos y que casi no duermen porque si cierran un ojo tal vez le pueda desaparecer el niño. Mientras seguía recopilando información, la abogada encontró publicaciones que llamaron especialmente su atención. Una de ellas apareció en Vinted, una plataforma europea de compraventa de artículos usados. Según explica, decidió no difundir múltiples capturas, sino más bien concentrarse únicamente en aquella que consideró más consistente para ser entregada a las autoridades. Me parecía importante empezar a capturar las distintas pantallas que veía específicamente sobre el tema de niños a través de las plataformas, que es una plataforma que se llama Vinted, que es un mercado del usado, second hand marketplace, si uno lo busca, del lugar original. Luego fui rastreando, fui viendo que el lugar original al donde pertenece este Vinted es a Lituania, y también intenté yo misma filtrar a ver cuál podía ser una captura que tuviera sentido sobre las múltiples que se veían en redes, porque también si queremos que algo tenga seriedad, justamente no vale la pena multiplicar denuncias, porque vemos muchas capturas raras, en este caso de muñequitos, peluches, en donde en una captura en particular yo veía que se preguntaba debajo si era niño, si era niña, el tamaño y el color de tez o lo que fuera. Entonces primero habría como que separar un poco el trigo de la paja y decir, bueno, tomaré una sola denuncia. Minassian aclara que esas publicaciones no constituyen del todo una prueba del tráfico de menores. Precisamente por eso decidió trasladarlas a organismos especializados para que fueran investigadas oficialmente, en lugar de limitarse a publicar las capturas
capturas en redes sociales, la abogada decidió acudir directamente a diferentes organismos internacionales. Primero presentó información ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Después remitió la documentación a Europol, a las autoridades de Lituania, país donde opera la plataforma Vinted, y también a Pharos, el sistema francés especializado en denuncias relacionadas con delitos contra menores en Internet. Además, notificó a relatores especiales de Naciones Unidas, UNICEF y otras organizaciones vinculadas a la protección de la infancia. A través de esa denuncia, lo primero que se me ocurrió fue, dados los acontecimientos que conocemos desde principio de año, el presidente Trump tiene una interlocutora, Delcy Rodríguez, en Venezuela, y dije, bueno, lo primero me parece que es mandarlo a autoridades de Estados Unidos como para que tomen cartas. Esto es un ejercicio que yo hago en otros casos donde tal vez el tema guarda relación con algunos regímenes autocráticos y prisioneros de guerra, hostages, en donde voy siguiendo los acontecimientos actuales. Por ejemplo, el presidente Trump se aparta de los lineamientos de Naciones Unidas, funda su Board of Peace. ¿Quién se agrega como miembro fundador al Board of Peace? Ok, me lo guardo en la cabeza y el día que quiero reclamar algo a esos presidentes que se incluyeron en el Board of Peace, les voy mandando algún reclamo específico sobre la liberación de algún rehén, de algún prisionero de guerra, etcétera, etcétera. Entonces hice, con la misma línea de razonamiento, dije, voy a tomar esto, al primero que se lo voy a enviar es a Estados Unidos, entonces a través del Home Security Department. Que me parecía importante. Luego alguien me preguntó justamente de dónde venía la plataforma, investigando que era de Lituania, también parecía importante enviarlo a Lituania. Luego, al ver que la transacción que yo había elegido estaba en euros, valía la pena intentar con Europol. Cuando tú entras a Europol, ahí luego debes decidir sobre qué país vas a realizar la denuncia. Si bien yo la veía la transacción en español, la que capturé yo, tenga o no tenga asidero la denuncia, por lo menos yo seguí los pasos de lo que yo veía. Yo veía el origen en español, con lo cual tenía que elegir entre Guardia Civil o Policía Española, Policía Nacional. Seguí por Policía Nacional. A la par, empecé a ver que en la plataforma Pharos, que es francesa, la que toma denuncias francesas para que luego se active la Fiscalía y autoridades específicas de los niños, también había iniciado una denuncia, en la cual esa plataforma toma la denuncia y tú la puedes agregar. De hecho, yo estoy intentando mandar los updates estos días a la mañana. Conversaba temprano con un colega de Francia para que él, dado que es en francés, también intente agregar el update, el follow-up de la información directamente a la plataforma, la web de Pharos. Tú entras y agregas específicamente ahí los hechos que tienes, porque tienes específicamente marcado el tema de pedofilia. Entonces, a través de la pedofilia dice, bueno, ¿cómo lo sabe usted? ¿Es de primera mano? No, de primera mano no, yo no lo he visto, pero sí puedo poner el sitio web, ingresar la red de Vinted, y luego de eso y circunstancialmente ir colocando toda la información que yo tengo hasta hoy. Según explica, el objetivo nunca fue afirmar que existiera una red de trata operando tras los terremotos. Lo que buscaba era activar mecanismos internacionales que permitieran investigar cualquier indicio. Independientemente del resultado, creo que la activación de las alarmas, sí, siempre lo repito, parezco un disco rayado en este sentido, pero creo que la activación de alarmas y la activación de denuncias encauzadas a través de canales internacionales, por lo menos creo que puede llegar a achicar, es mi opinión, el margen de impunidad de redes que puedan operar ahí dentro. Creo que incluso puede facilitar la labor de organismos nacionales, sabiendo que al menos habrá alguien que esté mirando. Luego ya, por supuesto, es hilar más fino y si realmente están sacando niños, empezar a trabajar bien con redes, aparte de Europol, empezar a trabajar bien con Interpol, porque los niños esos pueden llegar a salir por fronteras que luego sabremos cuán permeables o no permeables son, o si las sacan directamente desde un aeropuerto, que sería la situación más chocante y más gráfica. Pero me parece que es un poco ir pensando
cómo seguir todo esto. No es el único país en donde sucede, pero bueno, el desencadenante aquí es un desastre natural. Mientras avanzan estas denuncias, distintos organismos humanitarios han insistido en reforzar la protección de la infancia. UNICEF advirtió que miles de niños quedaron expuestos a mayores riesgos tras los terremotos. El organismo señaló que muchos menores perdieron sus hogares, fueron separados de familiares o enfrentan condiciones que incrementan su vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia, abuso y explotación. Por su parte, organizaciones como Save the Children y OCHA han insistido en la necesidad de registrar adecuadamente a los menores separados de sus familias y fortalecer los sistemas de reunificación familiar. Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana ni ningún organismo internacional ha confirmado la existencia de una red de tráfico de menores vinculada a los terremotos. Lo que sí existen son denuncias, investigaciones en curso y llamados para que cada caso sea esclarecido. En medio de una tragedia de esta magnitud, proteger a los niños también significa evitar la desinformación, pero al mismo tiempo investigar cualquier denuncia que pueda poner en riesgo sus vidas. Al drama de los desaparecidos se suma el de los muertos. En La Guaira avanza una carrera contra el tiempo, la de dar sepultura a las víctimas que aún no han podido ser identificadas. En este cementerio no hay lápidas con nombres, sino cruces marcadas con códigos que buscan preservar la posibilidad de reconocerlas en el futuro. Mientras en Venezuela continúa la búsqueda de desaparecidos tras el doble terremoto el 24 de junio, otro escenario comienza a crecer lejos de las cámaras y de los equipos de rescate. Un cementerio de emergencia levantado para dar sepultura a las víctimas que nadie ha podido identificar. Las autoridades aseguran que cada cuerpo conserva un registro individual que permitirá reconocerlo en el futuro, pero cientos de familias siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. En La Guaira, el estado más afectado por la emergencia, las labores ya no se concentran únicamente en encontrar sobrevivientes. Ahora los equipos trabajan para recuperar cuerpos y ofrecerles una sepultura digna. Desde el domingo comenzaron las inhumaciones de víctimas que aún no han podido ser identificadas. Más de 150 cuerpos sin identificar ya fueron enterrados en el cementerio de La Esperanza, ubicado en el municipio Catia La Mar. Sin embargo, el número total de fallecidos que aún no han sido reclamados es mucho mayor. De acuerdo con los reportes, casi 300 cuerpos permanecen sin ser identificados, situación que obligó a las autoridades a habilitar un cementerio de emergencia, ubicado aproximadamente a 1 hora por carretera de La Guaira. Este espacio fue construido en un sector apartado del camposanto La Esperanza. Allí, largas filas de cruces blancas cubren una colina, reflejando la magnitud de la tragedia que atraviesa el país. Las tumbas están delimitadas con piedras blancas. Al pie de cada cruz fue colocado un pequeño ramo de flores y una placa con la inscripción Identificación Especial, junto a la fecha del fallecimiento 24 de junio de 2026. Mientras tanto, camiones refrigerados continúan llegando con cuerpos recuperados entre los escombros. Retroexcavadoras trabajan desde hace más de 10 días cavando largas zanjas para preparar nuevos espacios donde serán enterradas las víctimas recuperadas por los equipos de búsqueda. Las autoridades venezolanas insisten que no se trata de una fosa común. Aseguran que cada cuerpo es enterrado de manera individual y que cada sepultura cuenta con un código de identificación vinculado a un expediente y a un registro fotográfico, con el objetivo de facilitar una futura identificación si aparecen familiares o nuevas evidencias. Por razones sanitarias y operativas, los familiares no pueden asistir a los entierros. Únicamente personal especializado y funcionarios autorizados tienen acceso al área donde se realizan las inhumaciones. Aún así, el problema persiste. Muchos de los cuerpos recuperados siguen sin poder ser identificados y miles de familias continúan buscando noticias de sus desaparecidos. Precisamente, una de las principales críticas surgidas tras la tragedia apunta a la escasez de organismos oficiales de rescate dedicados a la recuperación de cadáveres. Una situación que, según diversos cuestionamientos, ha dificultado localizar a muchas de las personas reportadas como desaparecidas. Mientras la cifra oficial de fallecidos supera ya las 3.500 personas, miles de desaparecidos continúan sin ser localizados. En La Esperanza, las cruces no llevan nombres, sino códigos que buscan preservar la posibilidad de que algún día cada una de esas víctimas pueda recuperar su identidad y ser finalmente reconocida por su familia. Los venezolanos también se refugian en la fe para salir adelante en medio del drama y las pérdidas, y lo hacen encomendándose a uno de los santos más queridos, San José Gregorio Hernández, quien dedicó su vida a servir a los más necesitados. A 106 años de su fallecimiento, David Díaz reconstruye la vida del médico de los pobres.
Son muy pocas las personas que un país entero logre reconocer de inmediato, más si esta persona murió hace más de 100 años. Miles de venezolanos encienden velas, elevan plegarias y le atribuyen milagros. Su imagen está presente en hogares, hospitales y pequeños altares repartidos por toda América Latina. Hoy vamos a hablar de José Gregorio Hernández, el santo de Venezuela. Un médico, un científico, un profesor, canonizado por el Vaticano. La vida de Hernández es digna de una película en sí misma. Pero antes de convertirse en una figura de devoción popular, José Gregorio Hernández fue un hombre de carne y hueso y una de las personalidades más influyentes de la historia de Venezuela. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, una pequeña localidad andina del estado Trujillo. Venezuela apenas comenzaba a recuperarse de décadas de guerras civiles e inestabilidad política que habían marcado gran parte del siglo XIX. Su padre, Benigno Hernández, era comerciante, mientras que su madre, Josefa Cisneros, se encargaba del hogar y de la formación religiosa de sus hijos. José Gregorio fue el mayor de 6 hermanos y desde muy pequeño destacó por una combinación poco común de disciplina, inteligencia y profunda sensibilidad humana. Quienes lo conocieron durante su infancia lo describían como un niño reservado, aplicado y especialmente interesado por el estudio. En una época en la que acceder a la educación era un privilegio para pocos venezolanos, sus padres hicieron importantes esfuerzos para garantizarle una formación académica de calidad. Durante su adolescencia se trasladó a la ciudad de Caracas, que entonces comenzaba a consolidarse como el principal centro político e intelectual del país. El cambio fue enorme. Pasó de las montañas tranquilas de Trujillo a una capital que buscaba modernizarse y abrirse las corrientes científicas provenientes de Europa. En 1882 ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina. Desde los primeros años sobresalió entre sus compañeros por su extraordinaria dedicación. Mientras otros estudiantes se limitaban a cumplir con las exigencias académicas, Hernández pasaba largas horas investigando y profundizando en materias como anatomía, fisiología y ciencias naturales. Su talento pronto llamó la atención de profesores y autoridades universitarias. En 1888 obtuvo el título de doctor en medicina con calificaciones sobresalientes, convirtiéndose en uno de los jóvenes profesionales más prometedores de su generación. Pero aquel recién graduado no estaba destinado a ser un médico común. El gobierno venezolano, consciente de sus capacidades, decidió otorgarle una beca para ampliar sus estudios en Europa, donde tendría contacto directo con los avances científicos más importantes de la época. Ese viaje cambiaría para siempre no solo la vida de José Gregorio Hernández, sino también el futuro de la medicina venezolana. A finales del siglo XIX, Venezuela enfrentaba enormes desafíos sanitarios. Las enfermedades infecciosas cobraban miles de vidas y los avances científicos llegaban lentamente al país. José Gregorio viajó a París, Berlín y otras ciudades europeas para ampliar sus conocimientos. A su regreso, introdujo nuevas técnicas científicas y equipos que prácticamente no existían en Venezuela. Fue pionero en áreas como la bacteriología, la histología y la microbiología. Pero más allá de sus logros académicos y de sus aportes a la ciencia, hubo algo que marcó profundamente la reputación de José Gregorio Hernández: su manera de tratar a las personas. En una Venezuela donde gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza y el acceso a la atención médica era limitado, José Gregorio convirtió el ejercicio de la medicina en una verdadera vocación de servicio. Era común verlo recorrer las calles de Caracas para visitar pacientes que no podían trasladarse hasta un consultorio. Muchas veces atendía gratuitamente a familias enteras y cuando descubría que alguien no tenía recursos para comprar un tratamiento, utilizaba parte de su propio dinero para adquirir los medicamentos necesarios. Las historias sobre su generosidad comenzaron a multiplicarse. Algunos relatos cuentan que incluso llegaba a dejar discretamente ayudas económicas a quienes atravesaban momentos difíciles, procurando que nadie se sintiera avergonzado por recibir apoyo. Sus pacientes no solo encontraban en él a un médico competente, encontraban a alguien dispuesto a escuchar, acompañar y aliviar el sufrimiento humano más allá de una enfermedad. De los estudios que hicieron, salí con cáncer grado 1, estadio 1, y yo le pedía mucho a él, primeramente a mi Dios y después a mi doctor José Gregorio, que el día que yo me viniera a hacer mis estudios no me apareciera nada de nada. Y gracias a Dios y al doctor, yo salí bien. Aquella actitud resultaba especialmente llamativa en una época en la que muchos profesionales
reservaban sus servicios para quienes podían pagarlos. José Gregorio, en cambio, creía que la medicina debía estar al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables. Con el paso de los años, esa dedicación desinteresada comenzó a construir una imagen que trascendía los hospitales y las aulas universitarias. Para muchos venezolanos ya no era únicamente un médico destacado, era un hombre bueno, un hombre que había hecho de la compasión una forma de vida. Y sería precisamente ese recuerdo transmitido de generación en generación el que décadas más tarde ayudaría a convertirlo en una de las figuras más queridas y veneradas de Venezuela. ¿Pero en qué momento un hombre de ciencia terminó caminando entre la fe y la medicina? Bueno, en una época en la que algunos veían la ciencia y la religión como caminos opuestos, José Gregorio parecía transitar ambos mundos con naturalidad. Era un católico profundamente creyente. Su deseo de servir a Dios fue tan grande que intentó ingresar en varias oportunidades a la vida religiosa. Incluso llegó a viajar a Italia para convertirse en sacerdote. Sin embargo, problemas de salud le impidieron continuar. Lejos de interpretar aquello como una derrota, regresó a Venezuela convencido de que su misión estaba junto a los enfermos. Así continuó ejerciendo la medicina, enseñando en las aulas universitarias y practicando una vida caracterizada por la humildad y el servicio. Pero cuando alcanzaba su mayor reconocimiento entre sus coterráneos, todo cambió en un segundo. El 29 de junio de 1919, Caracas vivió una tragedia que conmocionó al país. Ese día, José Gregorio salió de una farmacia tras comprar medicamentos para una paciente necesitada. Mientras cruzaba la calle, fue atropellado por uno de los pocos automóviles que circulaban entonces por la capital venezolana. La caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Poco después, falleció. Tenía 54 años. La noticia se propagó rápidamente. Miles de personas acudieron a despedirlo. Su funeral se convirtió en una manifestación espontánea de admiración y afecto popular. Para muchos venezolanos no había muerto solamente un médico, había partido un hombre excepcional. Y fue precisamente después de su muerte cuando comenzó a surgir una devoción que en el paso de las décadas no dejó de crecer. Décadas después de su fallecimiento, el nombre de José Gregorio seguía presente en la vida cotidiana de millones de personas. Miles de fieles comenzaron a atribuirle favores y curaciones extraordinarias. Su imagen empezó a aparecer en iglesias, centros médicos y hogares de toda Venezuela. Tanto que con el paso del tiempo, la Iglesia Católica inició el proceso para estudiar su vida y los presuntos milagros asociados a su intersección. En 2020, el Vaticano reconoció oficialmente un milagro atribuido a José Hernández, un paso decisivo para su beatificación. En abril de 2021 fue proclamado beato y años después, la Iglesia avanzó hacia su canonización, convirtiéndolo oficialmente santo. Bueno, por mi hermano. Sí, sufría mucho dolor en la pierna. Yo lo llegué a ver al doctor, tocándole sus manos, su pierna. Y yo creo que a raíz de eso mi hermano se sanó. Yo lo llegué a ver y eso fue, yo tendría como 6 años. Dormíamos en la litera, en la parte de abajo. Y yo lo presencié, vestido de negro él. ¿Sí? Sí, lo recuerdo. Pero quizás la verdadera dimensión de José Gregorio Hernández no se encuentra únicamente en los reconocimientos eclesiásticos. Su legado permanece vivo porque representa valores profundamente apreciados por los venezolanos, como la solidaridad, la humildad, el servicio a los demás, y más de un siglo después de su muerte, el médico de Isnotú sigue siendo para muchos una fuente de esperanza. Un hombre que dedicó su vida a sanar cuerpos y que para millones de creyentes continúa sanando también el espíritu. Otros que han brindado luz en medio de la oscuridad han sido los perros de rescate de diferentes lugares del mundo que acudieron a Venezuela. ¿Cómo lograron estos héroes en 4 patas convertirse en rescatistas? Detrás de cada uno hay años de disciplina y entrenamiento. No basta con tener un olfato extraordinario. Detrás de cada perro rescatista hay años de entrenamiento y un temple capaz de enfrentar el caos. Esa preparación fue clave tras los terremotos en Venezuela. Mientras los equipos buscaban sobrevivientes, más de 120 perros recorrieron los edificios derrumbados para localizar a las víctimas bajo los escombros. Todo ese entrenamiento tiene un solo objetivo: estar listos para entrar en acción cuando ocurre una emergencia. Hemos tenido la oportunidad de llevarla a las zonas afectadas por el desastre y desplegarla sobre los escombros para que busque el olor de personas que permanecen con vida bajo ellos. Pero detrás de cada búsqueda hay años de preparación. A través del juego, los perros desarrollan las habilidades que más tarde pondrán a prueba en una emergencia, especialmente la capacidad de detectar la presencia de personas con una herramienta única,
su olfato. El trabajo de ellos se basa en detectar en donde hay, con el olfato, en donde hay humanos, más que todo por temperatura del cuerpo que las víctimas pueden tener y del dióxido de carbono que exhalan, también con el olor del cuerpo. Entonces nos dan un sector o un área para buscar y ahí es cuando mandamos a los perros y ellos usan la herramienta más útil que tienen, que es la nariz. Cuando el cansancio comienza a pasar factura a los rescatistas, distinguir los olores se vuelve cada vez más difícil. Es entonces cuando los peluditos entran en acción. Hacen un trabajo que nosotros no podemos hacer, que es el olfato, que nosotros ya casi todo hoy en día huele lo mismo, porque no podemos diferenciar. La agilidad y su peso liviano ayudan a los rescatistas para encontrar víctimas en estructuras muy comprometidas, ya que pueden caminar de manera fácil por los escombros. Hay que recordar que estos perros son una herramienta, como todas las que tenemos en nuestro equipo, para ayudarnos a localizar a las víctimas que permanecen entre los escombros. Y es precisamente allí, cuando todo parece perdido, donde un ladrido puede devolver la esperanza y convertirse en el primer paso hacia un nuevo rescate. Símbolo de resiliencia y del compromiso de quienes hasta el último momento trabajaron para salvar vidas entre los escombros. Y Venezuela al Día se une a la campaña de los principales medios de comunicación de Colombia para impulsar donaciones que lleguen a nuestros hermanos venezolanos y que sirvan en la reconstrucción del país, porque todos debemos estar con Venezuela y cada donación cuenta. Nuestro canal aliado Noticias Caracol explica en qué consiste esta iniciativa. Hay días que quedan marcados para siempre y la vida se divide entre un antes y un después. Ese día llegó para Venezuela cuando la tierra sacudió el país 2 veces. ¡Está temblando! En apenas unos segundos para miles de familias se derrumbó todo. Sus hogares, sus calles. Se cayeron dos edificios, Dios mío. Y hasta sus sueños quedaron bajo toneladas de concreto. No sé si hay alguien. Las cifras son devastadoras. Se habla de más de 3.500 personas que perdieron la vida, alrededor de 16.700 que resultaron heridas y cerca de 17.300 que perdieron su hogar. Hoy la emergencia ya no solamente está entre los escombros, está en la misión de reconstruir a Venezuela, en la historia de cada niño que necesita un plato de comida, en cada familia que duerme bajo una carpa. También está en los hospitales que requieren medicamentos y en quienes luchan por reconstruir su vida desde cero. Venezuela es más que un país vecino, es un país hermano. Nuestras vidas y nuestra historia están íntimamente ligadas. En Colombia hay cerca de 2.8 millones de venezolanos que huyeron de su país. Por todo esto, más que informar sobre la tragedia, a Venezuela hay que tenderle la mano. Noticias RCN, Blue Radio, Caracol Radio, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV y Noticias Caracol nos unimos e invitamos a ayudar a nuestros hermanos venezolanos, donando en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Ayudar nos acerca. Ayudar nos hace bien, es el momento de la unión y de la solidaridad y los colombianos tenemos mucho que aportar en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Hagámoslo, ayudemos a través del Banco de Alimentos y de la Cruz Roja Colombiana. Todos por Venezuela. Venezuela necesita alimentos y agua potable. Néstor Morales, director de Mañanas Blue, nos invita a tenderles la mano. Y quiere decir que comienza ahora el reto más grande, que es volver a levantar esos hogares, esas comunidades, esas familias que quedaron destruidas. La reconstrucción de Venezuela, y es lo que quisiera decirles, apelar a su corazón, no depende ahora de nadie diferente de nosotros. Hay que tenderle, me parece que es una obligación moral, porque nos puede pasar a nosotros, hay que tenderle la mano a los venezolanos. Venezuela necesita saber que al otro lado de la frontera hay millones de personas que están dispuestas a acompañarlas, dice Juan Lozano, director de la FM. La tragedia en Venezuela no solo no ha terminado, cada jornada es peor para muchos de nuestros hermanos venezolanos que lo perdieron todo. Por eso decimos, no se acabó el tiempo de las donaciones. Tenemos que seguir donando,
poderles ayudar, poderlos acompañar, alimentos, víveres, menajes, ropa, insumos para el hogar, insumos para los niños. Sigamos acompañando a nuestros hermanos venezolanos. Donemos. Nos unimos para tender un puente entre dos naciones que comparten algo más que 2.219 kilómetros de frontera. La invitación es de Julio Sánchez Cristo, director de Caracol Radio. La Cruz Roja, el Banco de Alimentos, dos instituciones probadas para garantizar la ayuda a Venezuela. Es un placer hacer parte de este pool de medios, grupo de comunicadores, de colegas de primerísimo nivel. Con ellos ayudaremos a Venezuela. Necesita apoyo para sanar las heridas que no se ven como el miedo, el dolor y la incertidumbre. Andrés Mompotes, director del periódico El Tiempo, también se suma a esta iniciativa. Es el momento de la solidaridad. Es la hora de seguir ayudando a los venezolanos en medio de su tragedia. De continuar demostrando por qué los colombianos tenemos sentido de empatía y de humanidad. ¿Cómo? Donando medicamentos, ropa, colchones, todo aquello que pueda servir para la reconstrucción de un país que hoy necesita levantarse de las ruinas. Ayudemos, todos por Venezuela. Para Fidel Cano, director del diario El Espectador, en estos momentos una donación puede convertirse en esperanza para una familia. Hay un pueblo que nos está pidiendo ayuda y tenemos el poder de la solidaridad desde Colombia para ayudar al pueblo vecino venezolano, de manera que los invitamos a que contribuyamos para ayudar a dar un alimento, algo de techo, alguna esperanza a los hermanos venezolanos. Lo más importante para Fernando Quijano, director del diario La República, es tender la mano a quienes necesitan empezar de nuevo. Han pasado 15 días desde que Venezuela sufrió una de las tragedias más devastadoras en la región. Los muertos se cuentan por miles y quizás sea el momento para que esto no pase desapercibido y que los colombianos seamos solidarios, no solamente con los casi 3 millones de venezolanos que viven en Colombia, sino de los casi 3 millones de colombianos que viven en Venezuela. Es el momento de ser solidarios. Luz María Sierra, directora del Colombiano, nos recuerda que cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada ayuda puede cambiar una historia. Creo que nunca antes nos hemos sentido tan unidos con Venezuela, con su gente, como en este terremoto. Todos quisiéramos estar allá ayudando. Yo por lo menos quisiera hacerlo, pero como no puedo, entonces enviemos ayudas, kits de comida, enviemos cobijas, se necesitan, pero si no, mandemos plata, que seguramente va a servir mucho para la reconstrucción y para que sientan que todos los colombianos estamos con ellos. Manos a la obra, porque son 680.000 niños que necesitan ayuda y son el rostro más vulnerable de esta tragedia. Vicky Perea, directora del País en Cali, nos habla sobre la importancia de este compromiso. Hoy debemos estar con nuestros hermanos venezolanos, sobre todo con esa población de niños, de jóvenes que han sufrido el impacto de estos terremotos que sucedieron la semana anterior en Venezuela. Los invitamos a ser solidarios. Cada peso, cada aporte cuenta, porque lo que se viene para Venezuela es muy complejo y los colombianos, todos, tenemos que estar ahí apoyándolos. Para Gaby Zamaya, editor de noticias locales del Heraldo, viene la parte más difícil, la reconstrucción. Venezuela necesita de nuestro apoyo para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles y apoyar la reconstrucción de sus hogares. Desde el Heraldo te invitamos a sumarte a esta causa. Cuando el Caribe y el país se unen, la solidaridad no conoce fronteras y la esperanza siempre encuentra maneras de renacer. Porque es el momento de levantar la voz para quienes se resisten, dice Marta Beltrán, directora de City TV. Si me escucha, haga un ruido o grite. Es hora de que nos unamos, es hora de que nos solidaricemos, es hora de que pensemos en nuestros hermanos venezolanos y en esta tragedia que nos ha conmovido a todos los colombianos. Cada aporte cuenta, cada señal que demos cuenta. Por favor, es hora de la solidaridad. Porque a veces un gesto tan pequeño como donar un medicamento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es el llamado de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.
Los hospitales siguen atendiendo a cientos, a miles de personas que siguen necesitando tratamientos. Donar un medicamento es mucho más que donar una caja. Es brindar la oportunidad a miles de personas de poder seguir sanando y salir adelante. Los grandes medios de Colombia se unen en esta causa junto a la Cruz Roja y el Banco de Alimentos para la Reconstrucción de Venezuela. Estoy presente es gracias a mi Dios. Los invitamos a donar y a no dejar de ayudar a nuestros hermanos, porque cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes, vamos todos por Venezuela. Así es. Todos nos hemos unido para ayudar sin pausa a nuestros compatriotas venezolanos, porque tender la mano en la tragedia es sembrar un futuro de esperanza para la reconstrucción del país. No dejemos de donar. Venezuela nos necesita. Y recuerden que donde hay un venezolano está Venezuela al día. Suscríbanse y conéctense a nuestra señal en vivo en @Venezuela al día oficial. Y síganos también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Hasta una próxima emisión.